Hola, el día de hoy vamos a pintar este canasto y estas flores súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es conseguir una madera circular, transferimos nuestro diseño y con el tono chocolate pintamos todas estas líneas. Cuando terminemos de pintar las líneas y estén secas, con el siena natural pintamos todos estos espacios. Dejamos secar y damos una segunda mano. Y nos viene quedando así. Cuando este ya esté seco, con un pincel chino y el tono piel de ángel, damos brocha seca en cada espacio del canasto. Con el pincel muy seco lo vamos pasando muy suave para sacar la luz. Dejamos secar y repasamos. Vamos pasando el pincel muy suave por cada espacio del canasto, teniendo en cuenta que esta es la segunda mano. Terminando la segunda mano y con el tono siena natural, hacemos un flotadito por los lados donde pintamos de color chocolate todas estas líneas. Nos ayudamos con el pincel mop para ir borrando la marca de agua. Con acrílico blanco y el pincel chino muy seco, voy resaltando esta partecita de arriba para que se me vaya viendo la profundidad. Y así vamos creando el volumen. Teniendo en cuenta que lo estamos haciendo con acrílico blanco y el pincel muy seco. Dejamos secar muy bien y con el envejecedor cedro aplicamos por todo el canasto. Solo damos una mano.
Ese también lo dejamos secar bien. Cuando este ya esté seco, repetimos la brocha seca con el tono blanco y el pincel muy seco. Acá le vamos haciendo muy suavecito. En estas partes de acá, con el pincel muy seco, resaltamos la luz. Solo lo hacemos en la parte superior de cada espacio del canasto. Terminando este, vamos haciendo flotaditos para que nos dé más profundidad. Mientras que se nos va secando ese flotadito, limpiamos lo que se nos ensució por los laditos del canasto. Esto lo hacemos con el tono base, que en este caso es el blanco almendra. Y ya por último aplicamos envejecedor cedro por todo el canasto. Y este es el resultado del canasto. Mire cómo queda de bonito, listo para trabajar las florecitas. En la parte de las flores, lo primero que hago es en todos los espacios vacíos aplicar verde claro, aplicar verde oscuro y un amarillo. Y lo voy difuminando, así voy creando el fondo para las flores. Con el tono verde hierba doy la primer mano de las hojas. Y con el mismo verde hierba damos la segunda mano a todas las hojitas. Y sin dejar secar las hojitas con un verde más claro, puede ser un verde lima, trabajamos húmedo sobre húmedo.
Dejamos secar y con el pincel liner y con el verde óxido marcamos todas las nervaduras de cada hojita. Ahora pintaremos las flores. Lo primero que voy a hacer es con un lápiz marcar los pétalos que se me perdieron en el momento que pinté el canasto. Cuando termine de marcar los pétalos con acrílico blanco y un pincel redondo, empiezo a pintar pétalo por pétalo, siendo generosa con el acrílico. Y trabajaremos húmedo sobre húmedo con el traslúcido amarillo. Con el mismo pincel redondo aplico pétalo por pétalo, siendo generosa con el traslúcido. Esto lo hacemos antes de que se nos seque el acrílico blanco. Y seguimos trabajando húmedo sobre húmedo. Con el traslúcido naranja damos unos visos por cada pétalo. Y así igual como trabajamos esta, trabajaremos la siguiente florecita. En el centro de las flores aplicamos el tono chocolate. Y con un pincel chino y el tono amarillo damos pequeños toques hasta cubrir todo el centro de la flor.
Y sin dejar secar, aplicamos un poquito más de chocolate en el centro para darle más profundidad. En este espacio aplicamos acrílico magenta y sin dejarlo secar vamos armando florecitas de 5 pétalos. Y lo mismo hacemos en este lugar. En esta parte hacemos una sombrita con el siena natural y vamos difuminando con el pincel mop para que no nos quede tan marcada. Lo mismo hacemos en el otro lado de la canasta. Y pintamos de un color verde claro la superficie donde va la canasta. Sin dejar secar aplicamos el tono amarillo y vamos difuminando. Y con un verde más oscuro lo pasamos por encima de este amarillo. Y por último, ya para terminar, sacamos ramitas a ambos lados de la canasta. Y así nos viene quedando nuestro trabajo. Espero les guste y lo pongan en práctica.